reforzó y me generó varias contradicciones. Pero aquí creo que se dan muchas cosas que que hemos tenido siempre, hablo de la antropología, ¿no? Como cómo nos construimos para comunicarnos con las otras personas. O cómo cuando uno como antropólogo llega a comunidad, un grupo, lo que sea, cómo las personas empiezan a elaborar un discurso o unas prácticas que saben porque saben que están siendo observadas, ¿no? Eso es muy importante. Aquí lo interesante es cómo al usar la red social como Facebook, la gente se va generando una imagen de sí misma, ¿no? Pero en este caso, como hay un compromiso político, o había un compromiso político en ese momento, la gente sabía que tenía que postear cosas que favorecieran su lucha política. Y a saberse observados y a saberse también en compañía de un investigador como yo, joven, la ventaja era que también teníamos coincidencias en el sentido del color de piel, del origen mexicano y otras cosas, ¿no? Eso favorecía a que ellos tuvieran como cierta confianza para representarse. Aquí la pregunta es, ¿cómo era antes, en la época de Malinowski? ¿Cómo la gente tendría como esa conciencia de que un antropólogo estaba investigándolos, ¿no? Y hacían un performance para que el antropólogo tuviera el dato? Ahora, yo creo que la pregunta epistemológica de la etnografía de lo digital es esa, ¿no? O sea, ¿cómo podemos considerar algo como dato y cómo no, y cómo lo almacenamos? Porque aunque esté ahí toda la información en la red social o no sé, en la computadora, ¿cómo la vamos clasificando? ¿No? Y entonces, como la gente tiene esa conciencia de que todo queda registrado, entonces a lo mejor es más cuidadosa. Yo me daba cuenta de eso, la gente era más cuidadosa en su performance público. Y ese performance público no estaba limitado a lo que se considera como fuera de internet, ¿no? Offline, como le llaman, ¿no? Sino que era también muy importante cómo se representaban o se construían en internet, en línea, ¿no? Eso es muy importante porque entonces nos da cuenta que la etnografía no tiene un solo registro, sino que hay muchos registros, muchas fuentes para generar la información. Y en ese caso yo me basaba en la red social, pero sí insistía mucho en tener una entrevista y sobre todo en poder convivir directamente con las personas. Y entonces aquí era un debate continuo entre lo que yo consideraba la etnografía más tradicional, ¿no? Estilo Malinowski, primero por querer salir del país, ¿no? Que no lo había hecho todavía en ese momento, y segundo, por decir, bueno, sí está lo digital, pero no me es suficiente porque este contacto entre cuerpos, cara a cara, siempre va a ser muy fundamental para el antropólogo, ¿no? No es lo mismo para otras disciplinas que el Big Data, como le llaman ahora, ¿no? Los grandes datos estadísticas que son suficientes para sacar conclusiones. Para nosotros antropólogos, tenemos que ir más allá. Y entonces, obviamente, la etnografía digital nos ayuda, pero no es suficiente. Tenemos que contactar y eso es muy importante porque se va viendo cómo el rapport va creciendo, cómo el rapport ahora quizá entonces pensarlo en que ya no basta con hacerlo de cara a cara, sino también a través de lo digital, porque esa es una parte importante de la vida de las personas, ¿no? Entonces habría que ir pensando en eso. ¿Cómo cruzabas información? ¿Cómo? Porque yo recuerdo que tú tenías en esos diálogos, no todos eran el Facebook compartido, había diferentes, y tenías una forma muy peculiar de decir, este dato sí está sólido, este no es tan sólido. ¿Nos cuentas sobre ello? Sí, para eso cruzaba las entrevistas que hacía tanto de manera individual como a veces grupos de discusión con los jóvenes activistas, con lo que publicaban en Facebook y sobre todo con las historias que los activistas clave me daban en las entrevistas. Entonces yo ahí me daba cuenta si habían faltas de precisión, si había a lo mejor conflictos entre ellos, ¿no? Que por lo mismo estos conflictos generaban que al cruzar la información al favoreciera a unos y perjudicara a otros el conflicto o no sé, el problema que se estuviera suscitando. Yo creo que es muy importante entonces ver que para cruzar información ya no basta solo las entrevistas o el convivir en la comunidad en sí, sino que también Facebook nos puede ayudar no solo a cruzar información, sino incluso como una guía precampo o pretrabajo de campo o como una guía de observación. O sea, es muy importante considerarlo así porque
el Facebook no es nada más dar información sobre lo que estoy haciendo cotidianamente, sino de momentos clave, acontecimientos clave para cada persona o grupo. Ahora, aquí habría que ver entonces, algo que no he dicho, que no solo daba seguimiento a las personas, sino a grupos enteros. University Leader Initiative, por ejemplo, o los Dreamers de Dallas, o los Dreamers de Austin, o los Dreamers de Los Ángeles. Eso es muy importante porque entonces vas viendo cómo hay distintas formas de corroborar la información. Ahora, este sigue siendo el gran tema para los antropólogos y antropólogas, ¿no? ¿Cuál es el dato verdadero? Podemos pensar en un dato verdadero o, como dicen las feministas, empezar en datos parciales o verdades parciales, ¿no? Sin embargo, como siempre buscamos como corroborar por la cuestión ética para no perjudicar a nadie, creo que este cruce de información entre la observación participante offline y la observación participante online es muy interesante porque nos genera como mayor complejidad y, al menos para mí, mayor completud, ¿no? A mí me gustó mucho hacerlo así porque siento que pude al final hacer una tesis sí larga, pero muy profunda y muy compleja, ¿no? Me acuerdo mucho lo que comentaba uno de los lectores, Héctor Domínguez Rubalcaba, que era una tesis especial porque agarraba como distintas formas o distintas fuentes para el registro, ¿no? Yo en el momento que lo hice no me percaté de ello, yo más bien quería divertirme haciendo trabajo de campo y por la complejidad de que yo no conocía Estados Unidos, creo que recurrí a la etnografía digital por eso, ¿no? Al grado de haber hecho incluso una sección en la tesis para explicar cómo logré hacer eso, ¿no? Pues, primero, ya lo más fundamental ahora es ya no guardar tanto en la computadora, sino en la nube. La nube es un servicio muy bueno, hay muchos servicios gratuitos, ¿no? Desde las mismas marcas, Microsoft o Apple, incluso tienen sus servicios, Google Drive, SkyDrive. Aquí el problema es cómo la misma dinámica de las empresas de la computación o de las computadoras están generando que uno consuma los servicios de pago de la nube. Es decir, ya cada vez le ponen menos capacidad a las computadoras, ¿no? Y eso va por dos vías, para que la renueves más rápido porque se te acabó o compres discos duros externos o contrates sus servicios en la nube. El problema es que muchos tienen miedo porque luego si hay un fallo en la programación de las nubes también puede caerse la información. Entonces, hasta el momento, la mayoría de los expertos sobre todo lo digital, dicen que no tenemos nada seguro con el resguardo de información, ¿no? Entonces, yo sí recomiendo que se haga un guardado en la computadora o que se haga, y después de eso guardarlo en la nube. Pero para mí una opción más romántica, que yo sí apuesto por el trabajo, por el diario de campo escrito en papel, es escribirlo en papel, después digitalizarlo en PDF y subirlo a la nube, para que tengamos ahora ya no dos resguardos, sino tres: el impreso, el PDF en la computadora y el PDF en la nube. Sería como fundamental tener esas tres formas, pero también a lo mejor hay mucha gente que prefiere teclear, ¿no? Lo cual está comprobado, le quita ciertas cosas porque al estar tecleando, como es una acción como más mecánica que estar escribiendo con pausa, también se pierden ciertas cosas. Y si nos regresamos al diario de campo más tradicional, en donde ponemos notas, dejamos una hoja para la cuestión emocional, no sé, todas esas cosas en la computadora no es tan fácil. Incluso ahora con los dispositivos como las tabletas que ya usan lápiz digital, ¿no? Incluso en esos no es tan fácil como en un cuaderno. O sea, es como comparar, ¿no? Pero sí pensar en que, bueno, tenemos que respetar como las preferencias que tiene cada quien. Y yo sí me voy mucho por lo digital, pero ahorita estoy tratando, como en esta fase del doctorado que estoy ahora, de volver al diario de campo en libretas, porque sí tiene un romanticismo y un sentir diferente, ¿no? Y pienso, ahora mi plan es escribir ahí, digitalizarlo y pasarlo a PDF. Y creo que eso sería como muy interesante para que a lo mejor futuras generaciones vean cómo se registra, ¿no? Eso sería muy bonito. Muchísimas gracias, Oscar. Felicidades por tu investigación y gracias por compartirla con nosotros en este módulo.